Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, amada iglesia. Amén. El Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se han gozado en la alabanza? Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Nos sentimos bendecidos, hermanos, por estar una vez más en la casa del Señor. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Puedes darle palmas al que vive, darle gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero invitarte en esta mañana que puedas abrir tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Hechos, capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en esta mañana estaremos de manera especial, como acostumbramos a hacer nuestra serie de predicaciones cuando tratamos sobre algún libro en específico. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta mañana que vamos a empezar, hermano, esta nueva serie de predicaciones, que seguramente, como decía, nos llevará un par de meses quizá, lo que el Espíritu Santo disponga en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero estaremos hoy empezando con algo como la introducción al libro de los Hechos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así es que hoy estaremos viendo la introducción al libro de los Hechos. Hoy vamos a estar meditando en esta parte y vamos a ver de una manera especial todo este libro. Quizá no recorrerlo todo, pero sí vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. Vamos a orar primero y vamos a dar gracias al Señor. Y vamos a luego entrar en lo que es la enseñanza como tal en esta mañana, la lectura bíblica y la enseñanza. Amado Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro mediador, Señor, llegamos delante de ti, Señor, en esta mañana para pedirte, Dios eterno, que en este día seas tomando el control de este tiempo, Señor, y seas tú llevándote la gloria, llevándote la honra y la alabanza, Señor. Hoy queremos, Señor, que de manera especial, Señor, tomes el control, Señor, de nuestros corazones. Seas tú por medio de tu Espíritu Santo preparando nuestros corazones, ayudándonos, Señor, a entender, a comprender, Señor, tu palabra, a poder, Señor, recibir. Ayúdanos a tener, Señor, nuestros oídos completamente preparados para escuchar tu mensaje, tu palabra. Hoy hemos venido con ese deseo de escuchar tu voz por medio de tus escrituras. Y queremos, Señor, salir de este lugar, Señor, sabiendo, Señor, que hemos recibido palabra de ti en nuestras vidas. Y queremos, Señor, que este tiempo sea tu presencia, tomando el control, Señor, de todo lo que se vaya a hacer. Seas tú poniendo orden, seas tú poniendo paz, seas tú poniendo, Señor, gracia, misericordia en este tiempo. Seas derramando de tu presencia en este lugar y tomes completamente el control de todo lo que se vaya a hacer. Tomes el control, Señor, de la vida del predicador y seas tú apoderándote, Señor, de las enseñanzas. Sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, en esta hora y en el tiempo de enseñanza, y seas tú, Señor, el autor de todo lo que vayamos a hacer en esta mañana. Papito Dios, te doy gracias por este hermoso pueblo, Señor, que hoy has congregado. Te agradezco, Señor, porque su corazón está dispuesto, Señor, a poderte adorar y alabar, y hoy ha estado, Señor, en este tiempo haciendo eso. Hoy, Señor, te agradezco por este pueblo y te pido, Señor, que los bendigas con tu palabra. Gracias, Señor, te doy en esta hora, Señor, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2 vamos a leer en esta mañana. El texto dice como tal: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido así, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Den gloria a Dios y tomen asiento en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, hace un tiempito, me puse a leer o empecé a leer un libro que tiene como título Despertando a la Iglesia, un llamado urgente. Amén. Despertando a la Iglesia, un llamado urgente, es el título de un libro que escribió el pastor Swindon.
Amén. James R. Swigert. Amén. Él es no solamente un escritor, sino también un comentarista bíblico y pastor. Amén. Así que cuando yo empecé a leer el libro de este varón de Dios, Despertando a la Iglesia, un llamado urgente, a medida que iba leyendo, encontré, o por lo menos el pastor, a medida que va explicando, o por lo menos tratando de apuntar la dirección del libro, él cuenta de una manera muy especial y sobre lo que está sucediendo con la iglesia en la actualidad. Amén. Él dice, voy a leer de manera textual quizá algunas partes del pastor que he tomado de este libro, donde él dice, hemos pasado de una era cristiana a una era post-cristiana. Porque este motivo nos encontramos en un mundo que es menos amistoso con la iglesia y que cada vez está más desconectada de la Biblia. Hemos pasado, dice él, de una era cristiana a una era post-cristiana, donde tristemente vemos a un mundo completamente no con ganas de mirar hacia la iglesia, sino con ese deseo siempre de rechazarla. Y tristemente no solamente con el deseo de rechazarla, sino teniendo una sociedad completamente separada del conocimiento de la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así es que dentro de este relato él hace una breve introducción, o por lo menos da una ilustración sobre un programa en los Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad de poder escudriñar un poco sobre este programa. Y este programa como tal, en español es traducido como el show de esta noche. El show de esta noche, dirigida por un hombre llamado Jay Leno. Amén. Este hombre empezó este programa en el año 1992 y hasta el 2014 él por lo menos ha estado dirigiendo este programa con una actividad continua en la televisión de los Estados Unidos. En el año 95 él ganó un Emmy, pero bueno, más allá de eso, el pastor enfoca en uno de sus programas exclusivos que tiene, no exclusivos, en uno de sus programas que hace este hombre, o hacía este hombre en esta cadena televisiva que se llamaba El Show de esta noche. Entonces dice, mucho de lo que Leno hacía era de mal gusto y desvergonzado, pero eso era lo que mantenía su alto índice en audiencia. Así es que una noche Leno estaba realizando una de sus típicas entrevistas en la calle. Era cómico y trágico al mismo tiempo. Salió a la calle y comenzó a hacer preguntas a personas desprevenidas, y las preguntas eran relacionadas sobre la Biblia. Voy a tomar algunos ejemplos de lo que el pastor escribe sobre las preguntas que hace este cómico, entrevistador o periodista, o que estaba encargado de este programa, de este show de esta noche, como se llamaba así. Él sale y encuentra a una persona en la calle, y entonces él pregunta a esta persona, ¿tuvieron Eva y Adán hijos? Esta persona se quedó callada y dijo no. Él siguió entrevistando a otro grupo de personas. Él va entrevistando a grupos de personas, o a personas de distintas, que estaban en el camino o en la calle. Y él va preguntando y haciendo preguntas así tan sencillas como esta. ¿Adán y Eva tuvieron hijos? Y cuando le preguntó, la mujer dijo, no, Adán y Eva no tuvieron hijos. Va otra persona y le dijo, oye, ¿sabes que los nombres de los hijos de Adán y Eva, de uno de ellos se llama Caín y el otro es? Dijo él. Y la persona que también estaba entrevistando a otra persona dijo, no sé cómo se llama el otro. Así es que empezó a hacer preguntas como tan sencillas como, ¿usted sabe qué le sucedió a la mujer de Lot? Yo sé que muchos de ustedes ya saben las respuestas. Las personas dijeron, no sé qué es lo que le sucedió a la mujer de Lot. Y le dice, pero tú sabes en qué se convirtió la mujer de Lot. Y una mujer dijo, en un ángel. Y así fue entrevistando una tras otra persona, diferentes personas, tratando de hacer preguntas sencillas. Y esa era la idea del programa, hacer preguntas sencillas para que las personas puedan participar. Pero a medida que iba preguntando, a medida que iba haciendo cuestionamientos, la gente no podía responder las preguntas más sencillas que la Biblia expone en la Escritura.
Por último, cansado, en un momento él hace una pregunta y dice, oye, ¿tú sabes cuáles son los nombres del grupo de los Beatles? Y inmediatamente respondieron, John, Paul, George y Ringo. Así es que mientras él continuaba con sus preguntas, hermano, se veía completamente cómo es que los hombres ignoraban completamente las verdades bíblicas. Tristemente no se podía encontrar ni siquiera una persona con un razonamiento que pueda responder de manera acertada a las preguntas más sencillas de la Biblia. Usted sabe a quién se le tragó un pez, dijo él a otra persona. No. Bueno, te voy a dar una pista, su nombre empieza con J. Y salió ya Juana de Arco, dijo. No. Te voy a dar otra pista más, no es con J sino con O. Es J-I-O. Yo no mencioné este nombre que me llamó mucho la atención. Entonces es Joy DiMaggio, dijo él. Y mientras él hacía estas preguntas, tristemente la gente nunca podía responder las preguntas más sencillas y básicas de las Escrituras. Santo Señor. El pastor añade a esta enseñanza, tras este acontecimiento triste, él añade y dice, el mundo que vivimos no solo ignora los hechos básicos de la Biblia, sino que también es el escéptico convencido de que no existe tal cosa como la verdad absoluta. El engaño es tan sutil que nos puede llevar a creer que lo bueno es malo y lo malo en realidad es bueno, y trágicamente la mayoría de la gente no se da cuenta de ello hasta que es demasiado tarde. Añade un poco más en esto y dice, vivimos en un mundo totalmente nuevo. Nada ha sido más adversamente afectado por el posmodernismo que la iglesia y su relación con la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Cuando la Biblia pierde su lugar central en la adoración de la iglesia, aunque sea reemplazada por cosas buenas, el efecto colateral es la ignorancia bíblica. Y cuanto más pasa el tiempo que la predicación de la palabra es reemplazada por otra cosa como centro de adoración cristiana, será más evidente el aumento del desliz hacia la ignorancia. Cuanto más domine el pensamiento postmoderno a la iglesia, tanto más débil y menos importante se volverá la iglesia a los ojos del mundo. La parte final de este comentario que hace en este libro el pastor Swindoll dice: con el tiempo una congregación distante de la palabra de Dios busca más entretenimiento y menos verdades bíblicas. Wow. Yo me quedo con la última parte. Si usted ha notado, mis amados hermanos, hoy en este tiempo la iglesia parece más mundana que cristiana. Si usted ha notado en estos tiempos, mi amado hermano, la iglesia tiene más centros de reuniones con el deseo de congregar a las personas solamente para darles diversión antes que palabra y conocimiento bíblico. Así es que cuando usted va a la iglesia, usted encuentra personas tristemente ignorantes en la palabra del Señor. Y peor aún, el mundo deja de conocer la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis amados hermanos, el mundo necesita conocer más las verdades bíblicas y necesita escuchar más sobre ellas. Y no solo el mundo, sino la misma iglesia, para que ésta pueda vivir y presentar dichas verdades sin temor. Gloria a Dios. Cuando la iglesia, dice el pastor Martin Lloyd Jones, dice, cuando la iglesia es completamente diferente al mundo. ¿Cuántos creen que debe ser así la iglesia? Amén. Diferente al mundo, dice el pastor. Cuando la iglesia es diferentemente al mundo, invariablemente lo atraerá. Es decir, de alguna manera el mundo se fijará en ella. Amén. Es entonces cuando el mundo se ve obligado a escuchar su mensaje, aunque pueda odiarlo al principio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mis amados, si la iglesia es completamente diferente al mundo y se mantienen las sagradas escrituras como tal, mis amados hermanos, el mundo se sentirá atraído, sentirá la necesidad de venir a escuchar su mensaje, aunque pueda odiar a los que lo predican.
Pero eso solo será el principio. Porque usted sabe que la palabra de Dios nunca vuelve. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, al que vive en esta mañana, alabado sea el Señor. Mis amados, cuando nosotros entramos a un tiempo de cuarentena, por todo lo que pasó o está pasando todavía en nuestra nación, mis amados hermanos, y nos tuvimos que, o el gobierno como tal nos pidió que nos cuidésemos o estemos dentro de nuestras casas y estuviésemos ahí. A medida que iba pasando el tiempo, una de mis más grandes preocupaciones era el hecho de volver. Me dolió mucho el no poder llegar a la iglesia. Fue un tiempo muy doloroso para aquellos que estábamos acostumbrados. Yo sé que usted también sufrió. Aquellos que estamos acostumbrados a estar los fines de semana reunidos viendo a nuestros hermanos y glorificando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Fue un tiempo difícil, pero una de las cosas que me preocupó más profundamente, más allá de que hicimos mensajes por medio del internet y todo esto, una de las cosas que me preocupaba era el hecho de que, ¿qué pasará cuando nosotros volvamos a la iglesia, volvamos a la casa de Dios? ¿Y qué tendría que enseñar? ¿Qué haría para enseñar? ¿Qué mensaje podría tomar? Es decir, ¿qué libro me gustaría? ¿Qué libro el Señor me guiaría a tomar? ¿Qué carta me guiaría a tomar? No sé qué porciones de la Escritura me guiaría a tomar para hacer una serie de predicaciones. Esa era mi más grande preocupación cuando tendríamos que volver. Empezamos hace, ¿cuándo estamos ya? 2 semanas que volvimos, hace 2 semanas que volvimos. Así es que la preocupación todavía estaba latente. Pero cuando empecé a leer el libro Despertando a la Iglesia, un llamado urgente, fue de manera inmediata que sentí en mi corazón poder enseñar sobre algo especial. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ahora que estábamos volviendo era como comenzar de nuevo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora tocaba otra vez al levantarnos, otra vez empezar a planificar, otra vez a apuntar y otra vez, hermano, a buscar la misericordia de Dios y otra vez enfocarnos en la misión que Dios nos vaya a dar. Entonces nos tocaba comenzar de nuevo. Así es que dentro de todas mis preguntas que tenía era ¿qué libro podría encontrar? ¿Qué libro podría tomar para poder enseñar? Que podría llevar a desafiar a la iglesia, que podría o conduciría a la iglesia a poder ser especial o sentirse conmovida, movida no solamente físicamente, sino emocionalmente, que pueda sentirse impulsada a seguir adelante, a mirar a Cristo y no mirar atrás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque una de las cosas que ha ido pasando en el mundo es que la iglesia ha ido tristemente perdiendo, hermanos, su prestigio, perdiendo su influencia en el mundo. Así es que yo necesitaba de algo. Yo entonces, cuando leía este libro, me sentí emocionalmente inquieto y me dirigí hacia el libro de los Hechos. Oh, mis amados hermanos, vinieron preguntas a mi mente como ¿cómo era el comienzo de la iglesia? ¿Qué libro de la Biblia podría darnos tal información acerca del comienzo de la iglesia que permanece firme, que permanece constante, que permanece poderosa, apasionada y leal a Cristo? Sí, el libro de los Hechos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así es que por ello hoy en esta mañana, mis amados hermanos, he decidido hacer la introducción al libro de los Hechos. Gloria sea al Señor. Y esto lo continuaremos llevando por el tiempo que el Señor nos permita predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si el Señor todavía no viene por su iglesia, entonces nosotros estaremos predicando este libro de manera constante. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y así es que por eso es que en esta mañana me dedicaré a dar algunos datos generales. Quizá no tome todo el libro de los Hechos como tal, pero difundiré o por lo menos trataré de enseñar algunos datos generales sobre el libro de los Hechos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Espero que a usted le emocione como a mí me emociona. Yo no sé si a usted le emociona, pero sabe, cada vez que yo empiezo a leer un libro, hermanos, de la Biblia, para mí es emocionante porque hay una gran enseñanza, porque hay muchos detalles que yo ignoro, porque hay muchas cosas que a pesar de que la lea una y otra vez, siempre encuentro en ellas grandes verdades. Aleluya. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria a Dios. Amén. Porque no deja de darnos
amor, no deja de darnos enseñanza, no deja de enseñar, hermano, a nuestros corazones o guiar a nuestros corazones a las cosas correctas de Dios. Gloria a Dios. Así es que si usted tiene esa costumbre de leer la Biblia, usted encontrará que cada texto, cada vez que usted la lee y la relee y la vuelve a leer, cada vez encontrará algo nuevo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre y gloria. Así es que dentro de los datos generales quiero hablar sobre los evangelios y hechos de los apóstoles. El libro de los hechos empieza en el punto donde terminan los evangelios, con Jesús comisionando a sus discípulos y ascendiendo él al cielo. La transición más suave que se da de este relato, mis amados hermanos, usted lo va a encontrar también en el mismo autor del libro de los hechos, en el evangelio de Lucas. Amén. Con esto ya quiero decir que el autor del evangelio de Lucas y el escritor del libro de los hechos es el mismo. Es Lucas el médico. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así es que Lucas ha escrito dos: el evangelio de Lucas y el libro de los hechos. Amén. Lucas es el autor de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, yo quiero leer un par de textos porque yo quiero que usted vea cómo es que Lucas de una manera especial hace esta introducción. Vamos a Lucas capítulo 1. Por favor, no pierda Hechos. Lucas capítulo 1. Gloria al Señor. Y vamos a leer el versículo 1 al 4. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo quiero que usted note esta introducción que hace él en este libro y la manera que también hace esa misma introducción en el libro de los Hechos. Para que podamos corroborar que él tiene la misma idea, por lo menos, y utiliza el mismo vocabulario. Amén. Dice el texto: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esa es la introducción que hace en el Evangelio de Lucas. ¿Y a quién escribe? Ahí por lo menos vemos que él escribe a Teófilo, o excelentísimo Teófilo, como tal se lo llama. No hay mucha información en la Biblia sobre Teófilo, amén, pero este se enfoca y le dice: yo quiero relatártelas porque he hecho una investigación, he averiguado, investigado y te la voy a relatar. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que se va a tratar en este libro? Amén. Ahora mire el capítulo final del libro de Lucas, o del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 50, donde encontramos lo siguiente. Capítulo 24, versículo 50 en adelante, dice así: y los sacó fuera hasta Betania. Está hablando del Señor Jesucristo. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así es como termina el Evangelio de Lucas. Ahora, ahí, como dice el pastor Peterson, dice, ahí parece Lucas, cuando leemos el libro de los Hechos, ahí parece Lucas terminar el Evangelio de Lucas. Y el único momento en que él se dispone a parar un poco para continuar la escritura es para poder tal vez intintar un poco su pluma, y luego continúa con el libro de los Hechos, narrando la siguiente historia que él ha investigado. Por eso que Hechos comienza diciendo lo siguiente: en el primer tratado, hablándose del Evangelio, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todo eso le cuenta a Teófilo en el Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Posteriormente usted encuentra en la razón y el motivo por lo cual Lucas escribe el libro de los Hechos. Así que dentro de los datos generales nosotros podemos encontrar de manera muy especial este trabajo que hace Lucas. Amén.
Porque en los evangelios Lucas presenta al Señor Jesús como Él ofrece su vida. En Hechos vemos a Jesús ofrecer su poder. Amén. En Lucas vemos en el Evangelio a Jesús plantando las semillas de la iglesia, y en el libro de los Hechos vemos a Jesús mostrando las semillas brotando y dando crecimiento. En los Evangelios Jesús es crucificado, resucita y asciende al cielo. En Hechos está sentado al lado del Padre, reinando como cabeza de la iglesia, tal cual le ve Esteban en el capítulo 7, cuando él está siendo apedreado. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios. En los Evangelios él, es decir, Jesús, enfatiza, recae en el ministerio terrenal de Jesús. Y en Hechos el énfasis recae en su ministerio celestial, ejercido en la tierra por medio del Espíritu Santo y de los apóstoles. Gloria a Dios, aleluya. Así es que cuando leemos Lucas y leemos Hechos, encontramos una continuación de historias. Amén, gloria a Dios. Amén. Una continuación de acontecimientos que relata Lucas de una manera especial sobre Jesús y sobre lo que el Señor sigue haciendo posteriormente en la iglesia, en el libro de los Hechos. Gloria sea al Señor. La pregunta que nos hacemos: ¿cuáles fueron los motivos o los propósitos que condujeron a Lucas a poder escribir el libro de los Hechos? Vamos a ver algunos de estos, o vamos a ver algunas de estas razones. Amén, con el único deseo de poder, solamente de manera general, poder ver este libro. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Una de las razones podríamos presentar era el hecho de que Lucas quería presentar el cristianismo al gobierno romano. Amén. De una manera, Lucas tenía la intención de mostrar al gobierno romano sobre este trabajo, sobre este crecimiento de la iglesia cristiana. Amén, gracias al Señor. Fue tan especial la manera en que escribe escribe Lucas, que él relata incluso la conversión y la cercanía de algunos hombres poderosos a Cristo. ¿Sabía usted que hay algunos gobernantes romanos que se convirtieron a Cristo? ¿Sabía usted eso? ¿Conocía usted eso? Pues vamos a ir a Hechos capítulo 13 y vamos a ver ahí. Hechos capítulo 13. Espero que usted esté tomando apuntes, porque si algún momento alguien a usted le puede preguntar algo relacionado a la carta o al libro de los Hechos, usted pueda tener las respuestas para esto. Porque como bien decían mis amados hermanos, una de las tragedias de la iglesia es la ignorancia sobre la Biblia, sobre las verdades bíblicas. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria al Señor, aleluya. Amén. Hechos capítulo 13, versículo 12, dice la palabra del Señor ahí, relacionando o por lo menos mostrando cómo es que algunos hombres de Judea fueron corteses, no solamente con Pablo, sino que también llegaron al Evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 12. Amén. Hechos 13, 12 dice: y entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, Gloria a Dios. maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Este procónsul lleva como nombre Sergio Paulo. Amén. Este era gobernador de Chipre y se convierte al cristianismo. Así es que entre las razones por las cuales Lucas escribe era para demostrar, hermano, que se podría presentar el cristianismo a un gobierno romano. Veamos lo que dice otro texto, Hechos capítulo 18, versículo 12, ¿no? Quizá no vamos a tomar todos los textos que tenemos anotados para poder hablar sobre la presentación del cristianismo al gobierno romano. Pero mire, Hechos capítulo 18, versículo 12. Dice así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y se llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Y esta es la respuesta, dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os lo toleraría. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo llevaron los judíos a Pablo para que fuese enjuiciado, fuese condenado, pero este hombre dice, yo no veo mal alguno en Pablo, yo no veo que esté haciendo algo grave, que afecte las leyes. Esto es cuestión de palabrerías nada más, dice más adelante, ¿no? Yo no me voy a meter en ese juicio. Así es que si vemos nosotros el Evangelio fue, o por lo menos la presentación del cristianismo, mi amado hermano, empezó a llegar al pueblo romano, a esos lugares altos de gobernantes romanos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Otra de las razones por las cuales Lucas podría escribir era el hecho de que él quería presentar, que él quería hacer notar que el Evangelio era para todos los seres humanos de todos los países. Gloria a Dios. Amén. Esta era una de las cosas que a los judíos les costaba entender. Tenían la idea de que ellos eran el pueblo escogido de Dios y que Dios no tenía interés de los demás pueblos. Y eso es lo que vemos nosotros en Romanos, cuando hemos estudiado la carta a los romanos. Santo Señor. Amén. Los judíos decían, no, nosotros somos los únicos, no hay más. Pero cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, tiene como idea poder hacer entender a los judíos que el Evangelio era para todos. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Por ello es que cuando vayamos buscando o vayamos recogiendo el libro de los Hechos, nosotros encontraremos que Lucas escribe, por ejemplo, y presenta a Felipe predicando a los samaritanos. Presenta a Esteban haciendo universal el cristianismo y muriendo por ello apedreado. Vemos a nosotros, a Pedro recibiendo a Cornelio en la iglesia, a los cristianos predicando a los gentiles en Antioquía y a Pablo viajando por todas partes y ganando a personas de todas clases para Cristo. Porque el motivo principal o uno de las razones que tenía Lucas era hacer entender que el Evangelio era para todos los seres humanos. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo En el capítulo 15 de Hechos usted encuentra que se reúne un concilio, se reúne un grupo de hombres judíos y en ese concilio quedan de acuerdo en poder aceptar o poder recibir, hermano, tomar la decisión de poder aceptar a los gentiles de igual manera o en las mismas condiciones que los judíos. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Si usted lee Hechos 15, usted encuentra el concilio de Jerusalén. Otro era poder defender el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Era poder defender el Evangelio, proclamar y defender el Evangelio. Porque en la época en la cual se escribe, o en el tiempo en el cual se escribe, era un tiempo en que había controversias y ataques al mensaje de las buenas nuevas. El hecho de que la iglesia estaba avanzando y predicando, eso no quería decir que no había gente que contradicía las Escrituras. Había gente que amenazaba, que trataba, que atacaba y que provocaba controversias en la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Los dirigentes judíos en un momento llamaron a Jesús como un blasfemo y a sus seguidores herejes. ¡Wow! Es más, eso todavía no se ha perdido. Todavía nos llaman a los cristianos herejes. Santo Señor. Falsos cristianos, falsas religiones. Pero quizá uno de estos motivos era el hecho de presentar el Evangelio y poder hacer defensa del Evangelio. Bendito Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos a Lucas mostrando que Jesús era verdaderamente el Mesías. Y que el movimiento que el Maestro empezó era verdaderamente de Dios. Y aunque la oposición no terminó, así como ningún poder en la tierra pudo mantener a Jesús en la tumba, ninguna cantidad de persecución podía detener la hora de verdad que se extendía por el mundo llevando el Evangelio. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque si algo estamos seguros es que Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Creo que no todos lo han entendido. Si algo estamos seguros es que Cristo Vive. Gloria sea al Señor. alabado sea el nombre del Señor. Hermano, la tumba no pudo detener a Jesucristo. Aleluya, sí, Señor. Así es que lo que él empezó no había quien pudiera detenerlo. Gloria Él
poder tratar, o lleva y conduce, y por lo menos tiene esta dirección de poder hacer defensa del Evangelio. ¿Sabes? Dios fue muy especial. Cuando los discípulos estaban siendo condenados, o por lo menos tratando de ser condenados, Dios utilizó a personas para que también puedan apoyar la actividad de los discípulos. Vamos al capítulo 5 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea al Gloria a Señor. Dios. Santo Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Esto quiero decirte, mi amado, que si tú vas con Cristo, si tú vas, hermano, con la verdad, y tú vas poniendo a Cristo por delante, Dios pondrá personas que puedan ir a tu favor, Gloria a aunque Dios. no sean cristianos, Aleluya. Gloria a Dios. aunque no participen contigo en las reuniones, pero Dios pondrá personas para que puedan defenderte y pueda defender su palabra. Gloria sea al Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Amén. Miren lo que dice en Hechos capítulo 5. Y vamos a encontrar un relato sobre un hombre llamado Gamaliel, un judío Gamaliel. Amén. Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39, vamos a leer. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 37 para tener un poquito el contexto. Dice, después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Perdón, vamos a adelantarnos un poquito más adelante porque quiero que entendamos todo el contexto, si no, no vamos a entender. Dice el versículo 33, dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos a los discípulos. Amén. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que habéis de hacer respecto a estos hombres. ¿Qué querían hacernos a los discípulos? Querían matarnos. Esa era la razón. Entonces dice Gamaliel a estos judíos, versículo 36, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Amén. Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Tengan cuidado. Hay gente que se levanta, dice Gamaliel, pero tristemente ellos mueren y también su obra muere con ellos. Pero en este caso tengan cuidado de hacer algo, porque no sea que queriendo ustedes quitar la vida de ellos o querer luchar contra ellos, ustedes estén peleando contra Dios. Santo Señor. ¿Cuánta verdad decía Gamaliel en ese lugar? Porque mi amado hermano, nadie ha podido detener la obra del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Su obra se ha seguido expandiendo y cualquiera que se ha parado frente a la iglesia, se ha parado frente al cristianismo, frente, hermanos, a nosotros, a los que amamos y adoramos al Señor Jesucristo, y han querido hacernos lío, y han querido pelearnos, y han querido destruirnos. No han podido, porque no pelean contra nosotros, pelean contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. No pelean contra nosotros. Por ello, mi amado hermano, si te ofenden, si te insultan, si te hacen lo que sea, si te persiguen o por último te discriminan, mi amado hermano, por ser cristiano, oh, da gloria a Dios, porque no es la lucha contra ti, es contra Dios. Santo Gloria a Señor. Dios. Y Dios nunca ha perdido. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntete digno de ser ofendido e insultado por la causa de Cristo. Santo Señor. Alabado sea el nombre del Aleluya. Señor. Dios, aleluya. Por eso, mis amados hermanos, cuando yo Santo Señor.
Santo Señor, Le gloria. digo al Señor, Señor, yo voy a enseñar, voy a predicar. Tengo temor de ofender a alguien, tengo temor que alguien se moleste. Tengo temor de que alguien se sienta herido o ofendido. No es contra ti, es contra mí, dice el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Usted puede molestarse conmigo por la manera que yo predico, ¿no? Yo le puedo entender. Pero usted no lucha contra mí, usted lucha contra Cristo. Gloria al Señor. Porque lo que vamos a enseñar siempre en esta iglesia será la palabra escrita, tal cual está. Gloria Gloria a Dios. Aleluya. Por ello oramos y por ello siempre les pedimos a ustedes que cuando suba un predicador, y en este caso suba yo, usted pueda orar para que yo no tome mi ligereza, tome mis emociones y las plantee o las ejerza en la predicación, sino sea el Espíritu Santo tomando el control. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, para los romanos Lucas presentó el cristianismo como una religión legítima que no era amenaza al gobierno civil. Si usted lee el libro de los Hechos, los cristianos nunca fueron los que han comenzado los momentos de tensión en el pueblo romano. Siempre empezaron por los judíos o por los que los perseguían. Siempre empezaron, hermano, los momentos de discusión o los momentos o los disturbios, hermano. Siempre empezaron no por los cristianos, sino por otro tipo de oposiciones. Por eso es que cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, usted no encuentra más de 20 sermones y discursos. Y en todos esos, la mayoría de ellos son de Pedro y Pablo, y en todas sus páginas el Evangelio se proclama como un mensaje de gracia, libertad y amor. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Otro de los propósitos, espero poder alcanzar, otro de los propósitos por los cuales Lucas podría haber escrito este segundo volumen, se encuentra por lo que dice Cristo en el capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice Cristo en el capítulo 1, versículo 8? Usted debería de saberlo de memoria. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder, amén, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así es que otra de las cosas, razones por las cuales haya escrito Lucas esto, era justamente por las palabras del Señor Jesucristo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, de una manera muy especial, el pastor y comentarista bíblico Tomner hace una referencia a esta parte de los Hechos y él dice: los Hechos se dividen en 6 porciones que hablan sobre las declaraciones de progreso del Evangelio. Yo quiero leer esas 6 declaraciones con ustedes. Así es que vamos a Hechos y vamos a ver la primera declaración de progreso. No sé si me entiende cuando estoy hablando de la declaración de progreso. Es como el Evangelio va creciendo más y más. ¿Amén? ¿Me entiende ahora? Amén. Porque por ahí no me va a entender esa parte y entonces vamos a estar leyendo y no vamos a estar comprendiendo. Lo que quiere decir el pastor cuando hace esta selección o esta división de estos 6 progresos, él está mostrando cómo el Evangelio va cumpliéndose, no solamente la predicación en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Así es que del capítulo 1 al capítulo 6, en el capítulo 6, versículo 7, nosotros encontramos cómo es que Lucas expresa y trata sobre la iglesia en Jerusalén y de la predicación de Pedro. Lucas capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 7, mire lo que dice en esa porción, ahí encontramos la primera declaración. Y crecía, ¿qué crecía? La palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahí encontramos esta primera declaración de progreso.
Por lo menos hasta ahí, hasta el capítulo 6, nosotros vemos que en Jerusalén la multitud, la gente se iba convirtiendo, los discípulos se multiplicaban, alabado sea el nombre de Dios. La palabra iba creciendo, los discípulos se multiplicaban y aún los sacerdotes obedecían o llegaban o se convertían a Cristo. La segunda declaración parte después del capítulo 6 hasta el capítulo 9, versículo 31. Miren lo que dice ahí. Capítulo 9, versículo 31, donde encontramos otra declaración sobre el progreso del avance de la iglesia, donde describe la extensión del cristianismo por toda Palestina. Y ahí encontramos no solamente este crecimiento, sino también aún el martirio de Esteban. Amén. Pero continúa en la predicación a Samaria. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo? Y seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, ¿dónde más? En Samaria. Hasta ahí lo que nosotros encontramos es que esto se está cumpliendo. Gloria a Dios. Amén. En toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando ¿en qué? En el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Otra declaración vamos a encontrar más adelante, en el capítulo 12, versículo 24. 12, versículo 24, donde ahí por lo menos vamos a encontrar nosotros la extensión de la iglesia en todo lo que es Asia Menor y la campaña del evangelismo en Galacia. Hechos capítulo 12, versículo 24, dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora vamos a la quinta declaración de extensión, o por lo menos, perdón, de progreso, donde se relata la extensión de la iglesia en Europa y la obra de Pablo en grandes ciudades gentiles como Corintio y Éfeso. Vamos a ver, Hechos capítulo 19, versículo 20. Nota que está recorriendo usted todo el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 19, versículo 20. Dice el texto ahí como tal: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? En Éfeso. El comienzo del capítulo 19 dice: Pablo en Éfeso. ¿Nota cómo ha ido multiplicándose, cómo ha ido creciendo, hermano, el anuncio de la palabra tras vez, hermano? Solamente por lo que el Señor dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último, la Gloria a Dios, aleluya. Ahora veamos la última declaración de progreso en el libro de los Hechos. Después del capítulo 19, versículo 21 en adelante, vemos nosotros el siguiente. En el capítulo 28, versículo 31, al final del libro de los Hechos. El último versículo. Ahí usted encuentra la llegada del apóstol Pablo a Roma y su encarcelamiento. Pero no solamente su encarcelamiento, sino que usted encuentra todavía ahí predicando al apóstol Pablo. Hechos capítulo 28, versículo 31. El último de las declaraciones de progreso. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Abiertamente y sin impedimento. Alabado sea el nombre de Cristo. Mis amados, todavía aún lo que el Señor Jesucristo dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8 todavía se sigue haciendo. Gloria a Dios. Porque nosotros somos todavía parte de lo último de la tierra. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. ¿Puedes darle palmas al Señor por su misericordia? Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Tengo todavía 15 minutos. ¿Se están aburriendo? No, gloria al Señor. Tengo todavía 15 minutos y tengo algunos puntos. Ahora, quiero referirme a lo siguiente. Hemos visto cómo ha crecido el Evangelio y cómo se ve que se cumple lo establecido por el Señor. Ahora quiero yo referirme. Entonces,
Cuando nosotros hablamos sobre Lucas, nosotros entendemos que Lucas no solamente era un escritor, no era un hombre solo que escribía. Él era médico, más allá de ser médico, como dice Pablo en Colosenses y en otros textos más. Él era un historiador, era una persona que investigaba bastante para poder escribir. Por eso es que Lucas y Hechos toman y llevan un registro especial de cada cosa, de cada acontecimiento, con cada detalle especial. Porque él es un historiador. A los historiadores les gusta enseñar todos los detalles de una manera especial, cosa de que la audiencia, cuando lo lea, puedan entender y comprender las razones por las cuales han sucedido ciertas cosas. Gloria al Señor. Así es que Lucas era un historiador. Pero ahora la pregunta que nos hacemos, ¿de dónde sacó tanta información Lucas? Mi amado, si usted se ha dado la molestia de leer el libro de los Hechos, usted encontrará que los primeros 15 capítulos del libro de los Hechos, Lucas no está presente. El capítulo 16 al capítulo 28, usted encuentra a Lucas presente en todos los acontecimientos que él está relatando. Pero en los primeros 15, Lucas no está presente. Así es que la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde sacó Lucas tal información para poder relatar de Hechos capítulo 1 al capítulo 15? Bueno, una de las cosas que por lo menos se podría ver en esto de las fuentes que Lucas pudo obtener era justamente, hermano, el hecho de que las iglesias podrían haber llevado algunas actas locales o algunas cartas o pudieran haber escrito algunos acontecimientos de sus memorias o de sus actividades que había en la iglesia. Y le voy a poner una pequeña ilustración. ¿Usted se acuerda a cómo empezamos nosotros? ¿Dónde empezamos? ¿A dónde empezamos nosotros? Aquí en La Paz. A formar la iglesia. ¿Dónde? En el mercadito al frente. Frente del mercado allá en Bajo Yoquete, ¿sí o no? Después, ¿dónde nos fuimos? Más abajo. A nuestra cajita de huevos, ¿sí o no? Después de eso, ¿dónde nos fuimos? Más arriba del mercado, ¿sí o no? Y después de eso, ¿dónde nos fuimos? Aquí, ¿sí o no? ¿Nota que usted puede llevar el registro de toda esa actividad porque usted es parte de esto? Amén. Ahora, si yo le pregunto cómo hicimos esto, cómo hicimos el otro, yo puedo recordar una cosa, el hermano Carlos puede recordar otra, allá el hermano Darío puede recordar otra, la hermana Nieves puede recordar otra, pero preguntándoles o preguntándonos a los cuatro podemos hacer la historia perfectamente contada, ¿sí o no? Porque habrá detalles que yo añada, habrá detalles que añadan allá, y entonces podremos nosotros tener toda la información para poder escribir sobre el inicio de la iglesia de Shaddai. Eso es lo que parece haber sucedido con Lucas. Que los primeros 15 capítulos Lucas se acerca y va tomando informaciones, hermano, de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia en Cesarea, de la iglesia en Antioquía, y entonces agarra y él empieza a recopilar. Más allá de que no debemos olvidarnos que Lucas era uno de los grandes amigos de Pablo. Y obviamente, ¿quién no conocía a Pablo? Así que cuando iba Lucas al lado de Pablo, seguramente Pablo presentaba, bueno, estos son los encargados de la iglesia en Jerusalén, los encargados en Antioquía. Este hermanito te cuento que es el de los comienzos de la iglesia, ¿me entiendes? Gloria a Dios. Entonces, una de las informaciones por las cuales pudo, o de las fuentes de las cuales pudo haber tomado Lucas, justamente era esto. Tomando los testimonios y las memorias de las iglesias. Pero el relato es completamente hermoso y perfecto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque no solamente el hecho de que Lucas sea historiador o investigador, era el hecho de que él podía escribir. Había alguien presente ahí, y era el Espíritu Santo, que inspiraba la palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así es que Lucas tomó esto y acompañado de Pablo se tomó amistad con todos los que pudo y entonces tomó información de todo lo que sucedía. Pudo entrevistarse con otros hombres, con las hijas de otros hombres hermanos que en su momento eran llamadas profetisas. Pero Lucas escribe de una manera muy especial y narra la historia de los primeros 15 capítulos. Los siguientes capítulos, desde el capítulo 16, nosotros encontramos que la fuente principal, hermano, era que él era testigo de todos los acontecimientos que sucedió desde el capítulo 16 hasta el capítulo 28, porque encontramos nosotros en las expresiones que toma el escritor en el libro de los Hechos, involucrándose en el tema como nosotros.
Vamos a leer un par de textos porque yo quiero que usted entienda. Y estas palabras nosotros o ellos, mis amados hermanos, usted no va a encontrar antes del capítulo 16. Gloria a Dios. Usted lo va a encontrar desde el capítulo 16 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor, capítulo 16, versículo 10 al 17. Y quizá vamos a leer de una manera especial porque son textos muy hermosos. Espero que me tengan paciencia, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Bendito el nombre Estoy del Señor. procurando resumir algunas cosas, pero trato de que usted pueda entender los datos generales del libro de los Hechos. Y usted pueda tener una idea, por lo menos ya para nosotros poder entrar. Hechos capítulo 16, versículo 10. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ahí, Hechos 16, versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida, ¿qué dice? Procuramos. Eso quiere decir que alguien estuvo presente. El que está escribiendo estaba presente, porque dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba Gloria a Dios. para que les anunciásemos el Evangelio. Salpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neapolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, ¿qué dice? Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ese es el comienzo de la iglesia en Filipos, por si acaso. Pero notas que el escritor está involucrándose en esas actividades ahora. Amén. Él dice, ahí, Él nos llamó, amén, estuvimos, fuimos, amén. ¿Qué más dice? Salimos, hablamos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo un poquito más. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó. ¿Qué dice? Nos rogó. Diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó ¿a qué? A quedarnos. Ahora vamos un poquito más adelante, Hechos capítulo 20, vamos a encontrar otra referencia sobre lo que estoy hablando en este día. Hechos capítulo 20, versículo 5. Bendito sea el nombre del Señor. Yo lo que quiero es que usted pueda aprender en esta mañana. Bendito sea. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Ahora miremos entonces al escritor Hechos teniendo esta fuente de manera personal, como testigo presencial. Hechos 25 dice, entonces, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, sentido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y usted, si ha leído la historia, conoce. Pero quien está relatando es alguien que estaba presente en esa larga predicación del apóstol Pablo. ¡Wow! Gloria sea al Señor. Si algo podemos decir, hermano, nosotros estamos desesperados por una hora de predicación. ¿Usted aguantaría una noche de predicación? No, si ahora, cuando uno se alarga un poquito, ya uno ya como que ve que la gente se emociona. Ya como que empieza a hacer muecas en su cara, empieza a ver su reloj, su celular. Ya está mirando el techo, si es que lo hemos pintado o no. Santo Señor. Gloria sea al Señor Jesús. Pero ahí lo que encontramos dentro de ese relato es que Lucas está
mostrando cómo es que Pablo se extiende en la predicación y un muchacho, porque se distrae un poquito, ahí estaba sentado en la ventana, posiblemente porque ahí estaba lleno el salón, él se va hacia la ventana y se sienta al borde de la ventana para tal vez recibir un poco de aire, con toda la intención de no dormirse mientras predicaba Pablo. Pero él dice que pestañea, cae muerto. Bueno, la historia es que ese muchacho termina resucitado por el Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. Pero siempre encontramos, mis amados hermanos, en los textos del capítulo 16 en adelante, a un hombre que está presente. Y hasta el final, mire lo que dice Hechos capítulo 28, versículo 16. Hechos capítulo 28, versículo 16. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí dice lo siguiente cuando habla esto. Aquí es una gran información. Dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Qué bueno es Dios con Pablo. Gloria a Dios. Santo Señor. Los presos fueron llevados donde correspondían, pero Dios permitió que Pablo pudiera estar encarcelado en una casa. Santo Señor. Amén. Jesús. Y en esa casa, desde esa casa, el apóstol Pablo predica en Roma, enseña en Roma. Y Lucas, su fiel compañero, pasó quizá no como prisionero, pero sí como acompañante de Pablo. Así que otra de las fuentes por las cuales podríamos deducir que él escribió, por lo menos dicen los comentaristas bíblicos que él escribió el libro de los Hechos, es porque él era un testigo presencial de todos estos actos. Gloria sea ¿Cuántos den gloria al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El pastor Eswindol y Carlos A. Zazueta, hermanos, que son grandes comentaristas de la Biblia, dicen en relación a estas porciones, cuando leemos Hechos podemos estar seguros de que no había ningún historiador que tuviera mejores fuentes que Lucas, ni las usaría con mayor precisión en su relato histórico. Gloria a Dios. Lucas, con exactitud, empezó a enseñar. ¿Cuál es la conclusión del libro de los Hechos? Cuando nosotros terminamos, o por lo menos se termina de estudiar el libro de los Hechos, nosotros encontramos, o por lo menos Lucas describe a Pablo, alabado sea el nombre del Señor, en Roma, pero no solamente descansando o ahí esperando, sino predicando el reino de Dios, enseñando con lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad y sin estorbo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Santo Señor. O sin impedimento, como dice la versión la Reina Valera 1960. Así es que cuando nosotros vemos en el capítulo 28, versículo 31 del libro de los Hechos, aparece la conclusión del relato que hace el Lucas sobre su segundo volumen. Pero la historia no acaba, o por lo menos el texto no da a entender que la historia acaba ahí. Porque no encontramos un amén, no encontramos un cierre en el libro, sino un relato de que Pablo todavía seguía enseñando y predicando sobre el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así es que, ¿qué es lo que nos da esto? Es que todavía la historia, por lo menos la historia del libro de los Hechos, todavía se continúa predicando, todavía se continúa escribiendo. Quizá no ahora de manera física, pero en los cielos todavía se sigue teniendo memoria de cómo es que el Evangelio ha ido creciendo una tras vez. ¿Sabe? Cuando ha llegado el Evangelio a Colombia, se escribió en los cielos, hermano, cómo el Evangelio llegó a Colombia, de qué manera llegó a Colombia, cómo es que esto pudo, mis amados hermanos, expandirse en Colombia. Lo mismo sucederá en Perú, lo mismo sucederá en Bolivia. La historia todavía se sigue escribiendo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Porque esa es la historia del libro de los Hechos. La obra del Espíritu Santo acompañando a la iglesia en la predicación del Evangelio. Gloria sea al Señor. Gloria Aleluya. a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Bendito Dios. ¿Cuándo empieza todo esto? ¿Sabe usted cuándo empieza todo esto?
Cuando Lucas narra de manera muy especial en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 10 y 11, cuando dice: he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Un Salvador, que es Cristo, el Señor, ha nacido. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa historia continúa hasta el final del libro de los Hechos, y todavía esa historia continúa porque el Salvador está vivo. El mensaje es inmortal porque Jesucristo es inmortal. No existe estorbo que pueda impedir que el mensaje del Evangelio y Cristo triunfe sobre todo. Alabado sea el nombre del Señor. Dale palmas a que vive en esta mañana. Yo sé que el tiempo a veces nos apremia. Mis amados, yo quiero terminar en esta parte. Quizá alguno podría haber notado que faltó algo más que mencionar, o algunos elementos, como el hecho del poder del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo de manera presencial y real y dinámica en favor de la iglesia, con el poder de Dios, trabajando. Posiblemente me haya faltado eso. O tal vez alguna de las cosas como el hecho de que la iglesia tenía como característica la oración. Esa era la fuente de su poder y el medio de comunicación con Dios. Tal vez alguien me podría haber observado en relación a la doctrina de los apóstoles, que era la palabra del Evangelio. El libro de los Hechos no solamente habla de eso, también me olvidé tal vez mencionar sobre la coinonía o sobre la comunión, la expresión de vidas transformadas, que se reunían y se congregaban para alabar al Señor, para glorificar al Señor. ¿Saben, mis amados? Quienes llegan a la iglesia se supone que son vidas transformadas, que llegan con el deseo de reunirse con un grupo de hombres perdidamente enamorados del Señor Jesucristo. Porque esas son vidas transformadas. Quizá no haya podido apuntar a muchas de esas áreas, y entre otras, tal vez tampoco me haya referido a la estructura de la iglesia, donde ya el Señor permite que se formen diáconos, ancianos, presbíteros o predicadores. Pero ¿saben? Es posible que haya algunos elementos más, pero mi deseo es que usted y yo juntos podamos recorrer este libro de los Hechos cuando empecemos con las predicaciones de la serie de sermones del libro de los Hechos. Bendito sea el Señor. Ponte de pie, vamos a dar gracias al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé si les apasionó, pero por lo menos cuando yo estudiaba sobre el libro de los Hechos quedé impactado por todo eso. Emocionado porque ya hubiese querido empezar a predicar. Ya incluso traté y puse un par de temas, o por lo menos algunos títulos, y empecé a separar en mi mente para la exposición del libro de los Hechos. Espero que usted pueda disfrutar como yo las enseñanzas del Señor Jesús y poder disfrutar de Él. Damos gloria a Dios en esta mañana. Vamos a dar gracias y vamos a terminar en esta mañana.